Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Para los que no me conocéis, mi nombre es Ana y en el vídeo de esta semana os voy a enseñar cómo lacar un mueble a mano. En el vídeo de esta semana vamos a dejar a un lado el Chalk Paint, que es lo que solemos utilizar habitualmente, y vamos a utilizar un esmalte al agua. Esto para conseguir un efecto lacado. El mueble que vamos a renovar se nos ha pedido que tuviera un acabado negro brillante, o sea, un efecto lacado. Así que la mejor forma de hacerlo es utilizando un esmalte. Una de las principales diferencias entre los esmaltes y la pintura latista o Chalk Paint es el acabado que se consigue. Con un esmalte vamos a conseguir un acabado muy liso y puede ser mate, satinado o brillo. Mientras que con el Chalk Paint igualmente tenemos los tres tipos de acabado, desde mate hasta el brillo, y vamos a poder hacer efectos decorativos mucho más elaborados de los que se hacen con el esmalte. Esto me lleva a la segunda diferencia, que es la gama de colores. Mientras que el Chalk Paint tiene una gama de colores muy amplia y aparte los tonos se pueden mezclar sin ningún problema entre ellos, con el esmalte tenemos una limitación. La gama de colores es mucho más limitada y no tiene la misma facilidad para mezclarse. Se puede mezclar para hacer tonos, pero por ejemplo no se puede conseguir un efecto degradado. Por último, la necesidad o no de proteger. El esmalte se aplica y no hace falta aplicar nada más por encima, ya incluye la protección, mientras que con el Chalk Paint una vez terminamos de pintar hace falta proteger o bien con barniz o bien con cera. Para la renovación de esta semana, como os comento, se nos ha pedido un acabado muy específico, que es un negro brillo. Esto con el Chalk Paint es muy difícil de conseguir porque al tener la composición de tiza, los negros no son unos negros demasiado intensos y el brillo se conseguiría utilizando barniz, pero desde luego el brillo que tiene el esmalte es un brillo mucho más intenso. Así que hemos optado directamente por esmaltar. Así que acompañarme en el proceso y os voy a enseñar paso a paso cómo conseguir un efecto lacado sin tener que utilizar pistola, haciéndolo a rodillo. El mueble que vamos a renovar es este enorme mueble aparador compuesto de 3 módulos, por decirlo de alguna forma, 2 con puertas y un tercero es una columna central compuesta de cajones. Es un mueble que está fabricado en aglomerado chapado y como tal pesa muchísimo. Para traerlo al taller tuvimos que desmontarlo, de ahí que aquí lo veáis ya sin las puertas, y a continuación lo que hicimos en el taller fue terminar de desmontar quitando todos los herrajes. Con el mueble completamente desmontado, pasamos a la siguiente etapa de la renovación, que consiste en dar un lijado ligero a toda la pieza. Hay que tener en consideración que al pintar con un esmalte todas las imperfecciones que pueda tener el mueble se van a notar. Así que si el acabado que tiene el mueble está deteriorado, hay que removerlo porque si no el acabado final no va a ser bueno. En este caso no hace falta, el barniz que tiene está por lo general en muy buenas condiciones, así que no tengo que removerlo por completo, pero sí tengo que pasar con una lija de grano fino para crear algo de mordiente. Os he comentado antes que el mueble está fabricado en aglomerado chapado, pero es verdad que tiene unas partes que están hechas de madera maciza, que son las columnas y las molduras. En este caso voy a aprovechar las molduritas que tiene tanto en la parte superior alrededor de la tapa como en la parte inferior alrededor de la base y las voy a dejar en madera natural. Esto me servirá para crear un contraste, para que el mueble no se vea todo el pintado de negro, va a quedar muy bonito y aparte le dará personalidad.
Y la estructura o los laterales de los cajones, al igual de lo que ocurre con las molduras, están fabricados de madera y también la voy a dejar al natural. Para ello lijo muy bien hasta eliminar por completo el barniz antiguo. En el resto del mueble lijo solo de forma a eliminar el brillo que tiene. En este caso estoy utilizando la lijadora eléctrica, pero esto se podía hacer utilizando una lija de mano. Lo importante es que la lija que se utilice sea una lija fina, porque si no puede dejar algún tipo de marca y, como comento, eso se notaría luego con el esmalte. Aquí, utilizando una lija de 180, lijo toda la superficie para garantizar que está completamente lisa y aparte pues se queda con este tono vacilento porque le come el brillo al barniz antiguo. Y con el mueble completamente lijado llega uno de los momentos más importantes, no solo de esta renovación, sino de todas las renovaciones que hagáis utilizando esmalte, que es la fase de limpiar el mueble de polvo y de grasa. Este paso es importantísimo. Si queda algún resto de grasa en la superficie, el esmalte no se va a adherir y se va a despegar. En esta fase de limpieza nosotros solemos utilizar alcohol, pero también se podría utilizar perfectamente acetona o cualquier otro producto quita grasa que no deje residuos y que se evapore bien. Aparte, limpiar el polvo también es muy importante porque con el esmalte cualquier motita de polvo se va a notar. Concluida la limpieza, el mueble quedaría listo para empezar a pintar, pero en este caso me falta hacer algo antes, que es proteger la zona que va a ir en madera natural, porque obviamente si no la protejo, cuando pinte el mueble se va a pintar también. Aparte, esta zona la he lijado, entonces ahora la tengo que proteger. Le voy a aplicar un par de manos de barniz incoloro con un acabado mate. Cuando el barniz esté bien seco, voy a tapar toda la zona utilizando cinta de carrocero. Y llega el momento de empezar a pintar. En este caso voy a utilizar este tipo de esmalte. Hay varios esmaltes en el mercado y con diferentes tipos de acabado. Como ya os dije, este es un negro con un acabado brillo. Lo voy a aplicar a rodillo utilizando un rodillo especial para esmaltado, que en realidad es el rodillo que solemos utilizar también para el Chalk Paint, y utilizando un pincel más pequeño para las zonas que no son lisas, donde el rodillo no llega. Importante, la pintura esta y todas removerla muy bien antes de empezar a utilizarla y con esto empezar a pintar. Cuando se pinta con esmalte, la parte de la pintura en sí es seguramente la etapa más fácil, porque se tarda mucho más tiempo en la preparación del mueble que en la pintura en sí. El esmalte suele tener una capacidad autonivelante, lo que significa que las marcas de brocha o de rodillo desaparecen solas a medida que el esmalte se va secando. Entonces lo que hay que hacer es pintar las zonas pequeñas con un pincel pequeño y las zonas más grandes utilizando el rodillo. Dejar secar muy bien entre mano y mano. Al ser un esmalte al agua, el tiempo de secado suele ser bastante corto y aparte la segunda mano se puede dar en un corto espacio de tiempo. Normalmente 2 horas, 4 horas y ya se puede dar la segunda mano. Y por último, la cantidad de manos necesarias para conseguir el acabado perfecto ya va a depender mucho del tono que estemos utilizando. En tonos oscuros suelen ser necesarias menos manos, en tonos claros algunas más. Lo importante es que cuando se vea el mueble no se vea ningún tipo de clareo, que el color sea completamente uniforme.
En el caso concreto de nuestro mueble, en total le hemos dado 3 manos de pintura a la estructura, o sea, a las puertas, a los cajones, que por cierto, no sé si os habéis fijado que hemos pintado también el interior de los cajones, mientras que a la tapa le hemos dado un total de 6 manos de pintura. No por un tema de cobertura, pero sí por un tema de brillo, porque el brillo no nos estaba quedando uniforme, entonces hemos ido dando manos hasta conseguir el acabado más uniforme posible. Y cuando se pinta con esmalte también es muy importante entre mano y mano de pintura pasar con una lija muy fina, una lija de 280, 320, de 500, una lija muy finita que deje la superficie completamente suave. El único, a diferencia del Shark Paint, después de aplicar la última mano no hace falta lijar, porque en el Shark Paint es verdad que se lija antes de aplicar el barniz. Aquí, como no lleva barniz, antes de la última mano se lija y luego ya se aplica la última mano y ese es el acabado que tiene. Pero entre mano y mano pasar siempre la lija, porque como os comento, se nota todo, cualquier pequeña imperfección que tenga se va a notar y más si el acabado es brillo. Entonces os interesa muchísimo que la superficie esté bien lijada y bien limpia de polvo antes de pasar a la siguiente mano. Y aquí podéis ver el aparador ya pintado. Para concluir la renovación solo nos queda volver a montar los herrajes y quitar la cinta de carrocero que protege la madera. Como extra y a petición de la cliente hemos empapelado lo que es el fondo tanto del mueble como de los cajones, pero eso es un paso completamente opcional. Para este mueble vamos a mantener los herrajes originales que son muy bonitos y le quedan muy bien a todo el conjunto. En un principio se planteó pintarlos también en negro, pero finalmente hemos optado por mantenerlos en su tono original. Los hemos pulido y ahora lo que vamos a hacer es protegerlos con un barniz específico para metal con un acabado brillo para que no destonen del resto del mueble. Y para concluir con todos los detallitos vamos también a pintar las bisagras. Las hemos lavado, las hemos pulido, pero siguen con un tono muy apagadillo, así que le vamos a dar un poco de cera de dorar para que brillen al igual que el resto de los herrajes. Y ya para concluir vamos a remover la cinta de carrocero que hemos aplicado casi al inicio y sirve para proteger las zonas que van de madera. Y con esto damos por concluida esta renovación. Antes de enseñaros el resultado final, deciros que como habitualmente en la descripción del vídeo podéis encontrar enlace a todos los productos que hemos utilizado. Deciros también que si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos lo podéis escribir en los comentarios, que estamos encantados de leeros y os vamos contestando en la medida de lo posible. Y nada, que si os ha gustado esta renovación, dejarnos vuestro like y que si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en la siguiente restauración. Os adelanto ya que la semana que viene os traemos una restauración, pero de las de verdad. Mientras tanto, os dejo con el acabado final de esta semana. Espero que os guste.